Vamos con el siguiente punto de los servicios, que son los transportes. Bueno, lo primero, ¿qué es transportarse? ¿Qué son los transportes? Es el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. Es evidente que para que la economía actual funcione, necesita de un movimiento constante de mercancías. Como hemos visto ya varias veces, la mayor parte de los productos que consumimos viene de lugares bastante alejados del lugar que venimos. Por eso el movimiento de mercancías es constante. Obviamente también en un mundo globalizado como en el que vivimos, las reuniones de trabajo y empresas son constantes, el desplazamiento de personas para transmitir los conocimientos también lo es, y por ello es necesario la movilidad de trabajadores. Asimismo, los desplazamientos con motivo de ocio son algo que está profundamente arraigado en nuestra sociedad y motiva que las personas pasemos mucho tiempo transportándonos. Si miramos la evolución de los transportes, podemos ver cómo en determinados momentos de la historia el hombre siempre ha tenido la necesidad de transportarse de distintas maneras, de los carros, canoas, el uso del viento, el uso del transporte animal, hasta que aparecieron los motores de explosión con la revolución industrial, el uso de la máquina de vapor y luego los motores de explosión que os decía, hasta los modernos sistemas de transporte. En la era preindustrial, obviamente, los intercambios eran muchísimo menores de lo que son en la actualidad. La gente se transportaba muchísimo menos que ahora y las personas eran como los árboles que vivían la mayor parte de su vida en el mismo tiempo. El caballo era el gran protagonista para aquellos que se lo podían permitir y otros animales como los bueyes se utilizaban para el transporte, lo que llamamos los animales de tiro. Sin duda, las largas distancias tenían como principal protagonista el uso de los barcos de vela, que eran muy necesarios porque podían transportar grandes mercancías a largas distancias simplemente utilizando la vela. Y los caballos eran utilizados para tipo de transportes, como el que tenéis en el ángulo inferior derecho para hacer el último viaje. En la primera revolución industrial se introduce la máquina de vapor y el barco de vapor, con lo cual los tiempos y la distancia se acortan mucho, ya que aproximadamente con el tren se pasó de lo que se tardaba un día, pasó a tardar una hora, y los barcos ya dejaron de depender del régimen de vientos, pudieron independizarse de los condicionantes naturales y atravesar distancias muy largas en mucho menos tiempo. La segunda revolución industrial es el momento en el que aparece el motor de explosión, es el que se desarrolla la electricidad y tenemos importantes novedades en el ámbito del transporte. Ya no solamente existe el ferrocarril, que va a tener importantes mejoras, sino que también nos vamos a encontrar con el desarrollo de los vehículos. Como ahí tenéis el ejemplo del famoso Ford T, ideado por Ford, el vehículo más vendido de los años 20. Los aviones se van a desarrollar, aunque todavía va a llevar un tiempo en ser operativos y poder trasladar más de una única persona. Es una época también en la que se va a desarrollar el transporte urbano. Se desarrolla el metro, ahí tenéis el metro de Madrid, y se desarrolla sobre todo con el uso de la electricidad, se desarrolla también el uso del tranvía, que va a servir para acortar las distancias dentro de las ciudades. De la misma manera, pasamos a la tercera revolución industrial y nos encontramos el importante cambio que va a suponer esta tercera revolución industrial, de cuyos adelantos todavía seguimos utilizando. Es una época en la cual va a haber importantes mejoras tecnológicas, como es el uso de Internet, el uso de la electrónica, los microchips y sobre todo el uso de los sistemas GPS. A día de hoy es imposible imaginar poder controlar la cantidad de vuelos, un vuelo cada 2 minutos que tiene un aeropuerto grande como el de Barajas, sin el uso de Internet. Internet también sirve para monitorizar todo el transporte público, lo cual nos permite tener una relación exacta de los transportes que se desplazan por una gran ciudad o poder calibrar el tiempo que vamos a tardar en llegar a un destino, tanto de mercancías como de personas. En la actualidad, los productos se transportan a lugares muy alejados del lugar de producción, lo decíamos al principio. Para ello se han implementado diferentes sistemas que facilitan
el transporte de estas mercancías. Es el uso de los contenedores que pueden pasar directamente al barco, al tren, al avión o por supuesto los camiones que lo llevan a lugares muy alejados, como decíamos anteriormente, del sitio que se produjeron, en el cual van a ser consumidos. También nos encontramos con que el desarrollo de las tecnologías en los últimos tiempos, la tercera revolución industrial, no solamente tiene el objetivo de ser eficiente, sino también serlo eficiente energéticamente. Por eso no solamente se anda en el camino de ser más rápido y más eficaz, sino también de contaminar menos. Y para eso se utilizan vehículos 100% eléctricos, que utilizan gas natural, que utilizan productos de la biomasa o la vuelta al uso de las bicicletas. Tanto las bicicletas convencionales como las bicicletas eléctricas. Y algo que ha aparecido en nuestras ciudades recientemente y parece que para quedarse, el conocido patín eléctrico. Otra circunstancia que se viene repitiendo en la actualidad es el abaratamiento de los costes. Ahora, a día de hoy, muchas más personas podemos viajar a lugares muy alejados de nuestra casa y esto se debe a que los vuelos se han abaratado y en general todos los tipos de transporte, que han permitido aumentar el número de viajeros. Por eso nos encontramos con que cuando llegan los puentes, o llegaban antes del COVID-19, llegaban los puentes o llegaban los periodos vacacionales, eran muchos los viajeros, y esperemos que alguna vuelvan a ser, que cogían aviones a destinos bastante alejados. Se ha popularizado el ir a pasar únicamente fines de semana a otras ciudades, los conocidos como city breaks, y el visitar lugares que anteriormente solamente se podían leer en las novelas, como el Próximo Oriente. Vamos a ver pormenorizadamente los diferentes sistemas de transporte con las peculiaridades de cada uno. Vamos a empezar por el transporte de carreteras, sin duda es el más utilizado en el mundo, tanto el transporte privado como el público, y tiene una tremenda ventaja. Y es el hecho que la carretera permite llevar a las personas y a las mercancías desde el punto de origen al punto de destino sin tener que utilizar ningún otro vehículo. Sin duda la carretera es el rey en las distancias medias y cortas y se organiza en redes de carretera. Obviamente el transporte de carretera es fundamental para el uso habitual, para los trayectos, como decía, de media y corta distancia, mercancías que se llevan a distancias no muy alejadas. Tiene como infraestructuras necesarias carreteras, autopistas, autovías, es rápido y muy directo y tiene inconvenientes como es el elevado consumo energético, problemas de tráfico, contaminación bastante atmosférica importante y en los lugares menos desarrollados que la red de carreteras no es todo lo buena que podría ser. Para ello, para intentar evitar estos problemas, lo mejor es recurrir a los transportes colectivos. Se utiliza tanto en mercancías, los camiones que todos conocemos y que llevan las mercancías de uso más habitual por las diferentes carreteras, tanto autopistas como autovías, como de personas. Se utiliza para el desplazamiento por trabajo y se utiliza para el desplazamiento por ocio, pero tiene limitaciones bastante evidentes, como son los atascos y la contaminación que todos conocemos. Hay de todo tipo de carreteras, como redes de autopistas muy modernas, como las que podemos ver en países como Estados Unidos o en puntos de Europa, modernas carreteras que atraviesan cordilleras y que comunican unas islas con otras, como lo que existen en Noruega o en Escocia. Pero sin embargo, nos encontramos algunas carreteras bastante emocionantes, bien sea porque se encuentran en lugares poco desarrollados, como la carretera de la muerte de Bolivia, o porque vencen obstáculos geográficos muy importantes, como puertos de montaña tremendamente abruptos, o como alguna carretera muy especial que une islas y fiordos en alguna de las carreteras más peligrosas del mundo. Vamos con el transporte por ferrocarril. El transporte de ferrocarril fue, como vimos, el más habitual en la primera revolución industrial. Su uso cotidiano es muy normal en las grandes capitales, en las megalópolis, para los desplazamientos diarios, y ha sido desplazado en los últimos años por la carretera. La carretera se utiliza muchísimo más, los vehículos privados se utilizan bastante más que el uso del tren, pese a la importancia que tuvo en el pasado.
Se utiliza para el transporte de mercancías, lo que os decía anteriormente, el uso de los contenedores directamente de los barcos, para el transporte de grandes cantidades de coches o para todo tipo de mercancías, incluso sin utilizar los grandes paneles. Se utiliza mucho el transporte de cercanías, comunicando con los aeropuertos, para llevar de las localidades próximas a las de las ciudades a la ciudad central, para comunicar la ciudad entre ella con el transporte suburbano, el metro, para comunicar con los aeropuertos, como os decía anteriormente, y todos los días millones de personas utilizan diferentes tipos de ferrocarril para acceder a sus trabajos, volver a sus casas o ir a sus puntos de ocio. En los últimos años se ha desarrollado el tren de alta velocidad. Los últimos años me refiero a los últimos 25 30 años. Es un tipo de transporte muy rápido, que tiene las grandes ventajas que tiene el ferrocarril, de tener una estación en el centro de una gran ciudad, se desplaza a grandes velocidades, no es necesario facturar, no es necesario largas esperas en el aeropuerto como ocurre con los aviones, y tiene todavía el reto del precio, todavía es algo elevado para que pueda ser utilizado por el gran público. Aunque parece ser que este año iba a implementarse una serie de ferrocarriles de alta velocidad de bajo coste que iban a intentar popularizar más el uso de este tipo de transporte. También existen los trenes turísticos, trenes que no tienen como finalidad llegar deprisa a ningún sitio, sino que sirven para relajarse contemplando el paisaje como una parte de una experiencia de viaje. Existen en lugares de indudable atractivo y sirven para hacer las delicias de los turistas que quieren recorrer sin esfuerzo paisajes extraordinarios. Vamos con el transporte marítimo. El transporte marítimo sigue utilizándose, sigue siendo el rey en esto, para el transporte de mercancías a largas distancias. Productos de gran volumen y peso, en grandes barcos que surcan los mares llevando los contenedores con los productos que se demandan en los países más desarrollados, pero que se producen en los nuevos países industriales. Sí, todos estáis pensando lo mismo, en China. ¿Cuál es su principal ventaja? Pues que tiene una gran capacidad de carga, bajo coste, por unidad de peso transportado. El coste es mucho más bajo que el avión y que de los otros sistemas de transporte, y que tiene una gran adaptación a distintos tipos de mercancía, como el barco frigorífico que tenéis abajo para llevar productos alimenticios o los conocidos petroleros. Obviamente también tiene grandes inconvenientes, ya que se necesitan otros medios de transporte para llegar desde el puerto hasta el punto de destino. Los puertos cada vez se convierten en infraestructuras más enormes, como tenéis ahí el puerto de Algeciras y este otro puerto de China, a los cuales llegan cantidades enormes de mercancías, pero que obviamente para llegar al consumidor o para llegar a los puntos de venta tienen que ser transportados por otros sistemas de transporte. Por eso los puertos se convierten en grandes centros de transporte intermodal, a los cuales llegan gran cantidad de camiones, a los cuales hay que habilitar un espacio importante, y estaciones de tren en donde puedan ser cargadas las mercancías para ser llevado a los puntos de distribución. Aquí tenéis un mapa del mundo en el cual, por un lado, podéis ver cuáles son las líneas más habituales y dónde se encuentran los puertos más grandes. Algunos de los puertos más grandes del mundo son el que veíamos anteriormente, el de Shanghái, el de Busan, algunos puertos de Japón como Yokohama. En Europa destaca especialmente el puerto de Rotterdam, la tradición de navegación de los Países Bajos. Y en Estados Unidos, obviamente, pues destaca el puerto de Nueva York, Nueva Orleans y Los Ángeles especialmente. Podéis ver las rutas que surcan sobre todo el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, y destacar también el uso de los canales para acortar distancias. Obviamente estoy hablando del uso del canal de Suez y el uso del canal de Panamá, que sirven para llegar a Oriente y para pasar al Pacífico. De vez en cuando este tipo de transporte también tiene sus problemas. Las grandes tempestades siguen acechando a los lobos marinos. Para pasajeros también se utiliza, pero está restringido a dos tipos.
Uno, los conocidos cruceros de placer, que se hacen con una experiencia de viaje. Algunos de ellos llegan a alcanzar unas dimensiones inmensas y se combina el viaje por unos paisajes idílicos con el atraque en determinados puertos que son localidades turísticas que son recurridos por los turistas. Muchos más utilizados son los transbordadores ferries, que sirven para llevar a personas y con sus coches cruzando pequeños itinerarios, como puede ser el cruce del Canal de la Mancha, como puede ser la comunicación entre islas en el Reino Unido o en Noruega, o como puede ser en el caso de España, los que comunican el puerto de Algeciras con el de Ceuta o los que comunican con las Islas Baleares. Tienen como gran ventaja que permiten llevar el vehículo. Vamos con el transporte aéreo. El transporte aéreo es el más reciente de todos los tipos de transporte, sin duda es el más rápido y es el que más nos acerca a lugares lejanos. Lo que ocurre es que necesita unas enormes infraestructuras, los conocidos aeropuertos, que necesitan un gran espacio para el tránsito y servicio de pasajeros, para la recogida de mercancías y equipajes. El transporte aéreo se organiza en compañías regulares, que son las que administran los diferentes itinerarios y tienen la concesión de determinados viajes, como por ejemplo Iberia, que tiene muchos viajes a Sudamérica. En los últimos años se han desarrollado mucho las compañías de bajo coste, que han rebajado mucho el precio de los vuelos a diferentes destinos turísticos. Por ejemplo, ahí tenéis las diferentes compañías de bajo coste, algunas sobradamente conocidas, e incluso nos encontramos con que compañías tradicionales han sacado una sección de bajo coste, en la cual el servicio es menor, las incomodidades para el viajero son mayores, pero se ven compensadas con un coste más bajo. ¿Y cuál es la principal ventaja del avión? Pues eso lo sabemos todos, que se llega muy rápido a los sitios. Te pones en Londres en 2 horas, en Roma en 1 hora y media, en Nueva York en 5 horas. En fin, el mundo se acorta gracias a los aviones que te permiten llegar rápido a lugares extraordinariamente lejanos. El mundo se ha vuelto pequeño, pero tiene grandes inconvenientes. Y es que sin duda la cantidad de CO2 por viajero es muchísimo mayor que la de los otros tipos de transporte. Y que además cuando uno llega a un aeropuerto le toca esperar es necesaria una larga espera para cogerlo, y cuando llegas al lugar de destino siempre tienes la necesidad de utilizar otras formas de transporte para poder llegar. Ahí podéis ver la relación de la emisión de CO2 en relación a los diferentes países. Y podéis ver cómo Estados Unidos lidera las emisiones de CO2, como tantas cosas. ¿Y seguido de quién? Seguro que lo adivináis. De China. Os decía que el avión necesita grandes infraestructuras, grandes aeropuertos. Los mejores arquitectos del mundo pugnan por hacerse con la concesión de los grandes aeropuertos, que dan vía libre a su creatividad, a la vez que se ven obligados a realizar infraestructuras prácticas. Por eso tenemos grandes aeropuertos como el de Oslo, eficiente energéticamente, un 80% madera, o el de abajo, que es el de Estambul, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, o el mastodóntico que están haciendo, como no, los chinos en Pekín. Vamos con el transporte intermodal. Es obvio que en ocasiones un solo medio de transporte no es suficiente para llevar una mercancía o persona. Por eso cada vez es más necesario que exista un transporte intermodal, que es el uso de distintas formas de transporte para un solo desplazamiento de un producto o de persona. Este sistema intermodal se coordina en los llamados intercambiadores de transporte, lugares donde se van aglutinando mercancías y se van repartiendo por diferentes destinos para abaratar costes y ganar en velocidad. De la misma manera, los viajeros necesitamos puntos en los cuales podamos coger todos los tipos de transporte posibles, como por ejemplo ocurren en los intercambiadores que existen en Madrid, el más famoso de ellos, el de la Puerta de Atocha, en la cual están combinados tren de alta velocidad, metro,
autobús y autobús express al aeropuerto.